¿Cuál es el legado de Ángeles? Bueno, el legado de Ángeles es la misión. Ella vino a cumplir una misión acá. Ángeles, no por nada creo que también su nombre inspira paz, inspira unión, inspira protección. Además, bueno, nosotros le decíamos Mumi, y Mumi viene de ternura, del caramelo Mumu. Ah, mira. Porque parecía un caramelo Mumu, porque era tan linda, tan comestible. Y ella se autodenominaba Mumi y era Mumi. Y Mumi, por otra parte, es un apodo que tiene como una cosa de mucha ternura, ¿no? Y si bien ella era introvertida y callada, tenía una gran ternura, pero sobre todo tenía un gran compromiso en todo lo que era solidaridad y una cosa muy una relación con sus hermanos muy profunda, con sus compañeros, con sus amigos. Ella era cosplayer, que eso es una forma de arte, que se disfrazan de personajes de anime, como el Comic Con. Bueno, esa forma de arte, para ella era su parte histriónica, y en ese grupo era un grupo muy unido, porque eran todos los que justamente sufrían bullying en los colegios, entonces ella se sentía muy cómoda en ese grupo y además lo compartía con sus hermanos. Y eso yo no sé realmente lo que es el cosplayer, que hacen actuaciones. Cosplayer viene del término en inglés costume player, que es jugar a disfrazarse, digamos. Bien. O sea, el que usa disfrazarse. Entonces ellos tomaban personajes de anime, por ejemplo los Caballeros del Zodíaco, Dragon Ball, o de los cómics, los Avengers o los cualquiera que y hacían los primeros cosplayers acá en Argentina. Hacían los trajes que se los tenían que hacer ellos, no los podían alquilar ni los podían mandar a hacer. Entonces trabajaban mucho con todo lo que eran materiales y tenían que tener mucha creatividad, ¿sabes? Los trajes que hacían. Y después hacían hacían eventos, se juntaban y hacían una performance del dibujito o lo que fuera, ¿no? Y además, bueno, hoy por hoy la Comic Con ya es muy popular, se entregan premios, es a nivel mundial, pero en el momento que ellos empezaron fueron los primeros, y hacían producciones fotográficas en el Rosedal y en el Jardín Japonés, y realmente un grupo hermoso. Hacían todos los backstage en casa, los maquillajes, siempre como las producciones eran de día, entonces eran chicos muy sanos en términos de que no fumaban, no tomaban, no salían de boliche. O sea, realmente para mí era una tranquilidad. Ellos se iban todos, por ejemplo, terminaba el evento y se iban todos a merendar, a hacer picnic, cosas que hacíamos nosotros de chicos. Yo creo que era hasta más sanos de lo que éramos. Vos sos contemporáneo mío, así que más sanos de lo que éramos nosotros de chicos, ¿no? Y la verdad que yo siempre los apoyé un montón, a Juan Cruz, a ella y a Axel, a los tres, en esto, porque me parecía que era algo muy sano y además muy creativo. Ellos tenían que caminar, buscar precio, ¿viste? Era toda una forma de arte que requería de un esfuerzo importante. ¿Y cuál era el sueño de ella al terminar la secundaria? O sea, ¿cómo se...? Ella quería ser psiquiatra. Psiquiatra. Médica psiquiatra. Médica psiquiatra. Que yo le decía, igual no me vas a arreglar. Por un tema así de ayudar a la gente. Claro, porque bueno, nosotros en casa tenemos mucho psi, porque mi mamá es psicóloga, tengo un hermano psiquiatra. Sí. Venimos de una familia de terapeutas. Sí, sí. Y hemos hecho todos terapia de chicos y la verdad que de todo tipo de terapias, y
bueno, yo creo que ella veía en la psiquiatría la posibilidad justamente de sanar la mente, ¿no? Y creo que sí, que tenía que ver con su vocación de servicio, ¿no? Y de hecho, ella, en forma callada, sé que le daba clases a era el mejor promedio del colegio, tenía una capacidad matemática asombrosa y no le costaba nada a ella todo lo que fuera matemático y de las ciencias exactas. Entonces ella ayudaba muchísimo a sus compañeros. Y yo ni me enteraba, por ahí me enteré después, ¿no? Que ella por ahí le daba la mano a algún compañero que tenía. El colegio era muy exigente. ¿Qué colegio era? El Virgen del Valle. Es un colegio de la Confederación Nacional de Beneficencia, muy chiquito, muy inclusivo, porque por ejemplo iban chicos integrados, podían repetir en el colegio y además, pero con un excelente nivel académico, porque de hecho fue uno de los 5 colegios mejores en Capital en un momento, y salían muy preparados. Y a mí me gustaba que aparte se mezclaran entre ellos con gente de todas las realidades, ¿no? Porque a mí no fue mi experiencia de chica, yo fui a un colegio de Barrio Norte y creo que siempre tuve la inquietud. De hecho, daba clases de catequesis en Villa Hidalgo cuando era chica y siempre tuve esa inquietud de abrirme al mundo, no quedarme en la cápsula Barrio Norte, San Isidro, porque aparte no me sentía cómoda yo en ese mundo. Y eso creo que fue lo que les quise transmitir a todos mis hijos. Y de hecho, los 4 tienen vivencias muy reales, digamos, ¿no? Del mundo real. Sí, pero un poco hoy vos sos la persona, digamos, que puesta, digo, por Dios para llevar adelante esta causa, porque yo me sorprendo mucho en que vos, siendo una madre, habiendo sufrido tanto, lograste hacer de tu sufrimiento algo positivo para tantas otras madres o personas que sufren o que han sufrido casos similares, porque entiendo que son muchos en la Argentina. Muchas, ¿no? Pero yo creo que independientemente del feminismo, de género, de la violencia de género. De la violencia de género, sí, que es terrible la violencia de género, porque además del 100% de los femicidios hay un 84% que se dan en el ámbito intrafamiliar o con las exparejas, y realmente ese 84% es salvable. O sea que es una problemática muy complicada la de la víctima de violencia de género, por las características que reviste el violento, la víctima, cómo van naturalizando la violencia, cómo van negando muchas veces. Hay que ver las historias que hay atrás de cada una de estas chicas y de estos violentos. Pero yo creo que ser víctima de delito, la ley de víctimas que sancionamos hace 3 años junto con el Ministerio de Justicia, nos pone al círculo íntimo de la víctima, o sea, los padres, los hijos, los hermanos y los esposos o esposas, como víctimas. O sea, ya no somos más familiares de víctimas, somos víctimas, sobre todo si deviene en la muerte de la persona, ¿no? Sí, sí. Entonces eso, perdón, es una ley que fue sancionada hace 2 años. Sí, en junio del 2017. Y que hace de los parientes o familiares de una víctima, víctimas. Claro, o sea, ya no somos más familiares de víctimas, somos víctimas. Y las víctimas tenemos derechos. O sea, esa ley nos otorga derechos, sí, que antes no teníamos, derechos normativos, tenemos la creación del Centro Nacional de Asistencia a las Víctimas de Delito, que es del Ministerio de Justicia, donde hay una línea que es el 149, que podés llamar
en caso de que te haya sucedido un delito o alguien puede llamar, que incluye víctimas de crímenes contra la integridad sexual. Pero también yo creo que es tan víctima una víctima de un siniestro vial como la víctima de un femicidio. O sea, creo que en ese sentido mi comportamiento, siendo referente en género, me uní al grupo del Observatorio de Víctimas, que justamente es el ente que conformamos las víctimas. O sea, discúlpame, en esta ley el concepto de víctima es más amplio que el femicidio. Claro, toda víctima. Es para todas las víctimas. Bien. Sí, para todas las víctimas. Y que todas las que una vez que vos sos víctima a partir de que pasás a ser víctima de un delito, como el delito es de orden público, sí o sí tenés que transitar todo el penoso derrotero judicial, que es tremendo, por más que consigas justicia. Bueno, la tragedia de Ángeles fue un caso que, digamos, que conmovió a toda la Argentina. Y que sigue estando muy presente. Sí. A diferencia de otras tragedias que fueron muy similares, pero que bueno, que el tiempo fue borrando, ¿no? Y en parte que los medios de comunicación, que son los que arman un poco la agenda informativa, ¿no?, van dejando en el pasado. Sí. Bien. Y para mí esto es muy significativo, que Ángeles esté presente en la memoria de los argentinos. Permanentemente. Mucho. Realmente es como vos decías, su nombre no es una casualidad. Ahora, yo te quería hacer una pregunta. ¿Cómo fue o cómo es la recepción por parte de la sociedad en general de esto? Bueno, eso me gustaría comentarte algo, porque yo estoy haciendo como una lectura a los 6 años como positiva, ¿no? Pero creo, o sea, nosotros entramos sospechados a la causa por una negligencia judicial del jefe de la morgue, ¿no? Que hizo, que no actuó bien. Que fue, o sea, ustedes no eran víctimas, sino sospechados. Sospechados. No actuó bien, inclusive hasta la causa de muerte que diagnosticó, le bajó la sentencia a Mangieri a homicidio simple, con lo cual hubo que exhumarla. Bueno, hubo una serie de impericias bastante importantes de parte de la justicia. Sí. Porque bueno, el caso digamos explotó en un momento muy complicado. Explotó mediáticamente. Mediáticamente y políticamente, yo creo. Y políticamente también. Porque estaba toda la tragedia de Once hace un año. Ese era el tema de Once fue bravísimo. Y bueno, yo creo que hubo... Y además de eso, que fuera el encargado, la persona que en Capital Federal y en muchos barrios del conurbano bonaerense y en muchas ciudades, el encargado del edificio es la persona con la que uno convive todos los días. Entonces, y hay encargados que tienen muchísimos años, como en el caso de Mangieri, que tenía 11 años en el edificio, que ayudaba a los viejitos, que charlaba con los chicos, o sea, que tenía la llave de las casas. O sea, uno deposita en el encargado del edificio una confianza que no tiene por ahí con otras personas, ¿no? Sin llegar a una amistad, pero es el encargado. Y entonces yo creo que el impacto para el SUTER, que es el gremio, y para la figura del encargado, fue tremenda. Entonces creo que intentaron mediáticamente hundirnos a nosotros y mostrarlo a Mangieri como un perejil, ¿no? Como una persona que había sido inculpada, porque realmente al SUTER no le convenía políticamente ni nada que la gente empezara. De hecho, hubo un antes y un después, porque la gente que jubila a los porteros ya no toma porteros, primero porque son carísimos y son un cáncer en ese sentido, en términos de las expensas, pero además
por el tema de la confianza. O sea, ya el tema Ángeles fue un antes y un después con respecto a los encargados de los edificios. Entonces eso para el SUTER fue que gana mucho dinero, es uno de los sindicatos más importantes y más fuertes. Sí. Fue muy, muy pesado. Pero además los medios se instalaron a partir de toda esta maniobra judicial perniciosa que fue terrible y muy, muy poco prudente, instalaron la duda, ¿no? Y a pesar de que Mangieri cayó imputado a los pocos días y había un ADN y todo, es como que seguían instalando la duda. Ahora, lo que yo noté, o sea, fue un año terrible. El 2013 fue un año terrible. Nosotros nos tuvimos que escapar, bueno, ya todos conocen, yo lo he contado varias veces en televisión. Hemos sufrido amenazas, perdimos gente, murió mi suegra, murió mi hermano, bueno, tremendo. Amenazas, condena social, tremendo. Ahora, había una parte que yo creo que la gente se hizo tan carne del tema, que enseguida que terminó el juicio, que fue a los 2 años, enseguida yo empecé a salir en los medios, porque yo no salía en los medios por el tema mediático, pero también porque los medios afectan directamente a la causa. O sea, todas las cosas que se dicen en los medios después se usan para presentar nulidades. Entonces también nos pidió la NUCE que no saliéramos en los medios porque justamente afectábamos la causa. Cuando yo empiezo a hablar en los medios, primero cuando yo hice, digamos, una página o un Facebook paralelo a mi Facebook original, ahí muchísima gente me pidió amistad y muchísima gente me apoyó, muchísima gente, ¿sí? Y te estoy hablando de octubre, ¿no? O sea, lo mío había sido en junio, en octubre. Todavía esa gente la tengo, o sea, tengo 11.000 personas que me siguen en Facebook. Y después empezaron cuando yo empecé a hablar en los medios, empecé a decir como no tanto los periodistas, porque como los periodistas fueron los que se mandaron la macana, ellos son un gremio muy especial, son una cofradía y jamás van a pedir perdón, ¿no? Pero sí la gente, o sea, yo lo que veo es que la gente necesitaba como saber que no había sido, o sea, que realmente era que la idea de que ellos que les habían impuesto desde los medios, porque no había otro tema de conversación ni había nada que no fuera el caso Ángeles, ellos necesitaban creer que Ángeles había sido una nena feliz, criada por una mamá y un papá del corazón y un papá y con sus hermanos, y de hecho la respuesta fue inmediata. Apenas yo salí en los medios a hablar, la gente, si tenía alguna mínima duda, fue un apoyo importantísimo. Y muy pocas veces, pero te diría que no 3 o 4 veces han dicho alguna que otra cosa, pero no acusatoria, sino como dejando un atisbo de duda. Y eso para mí es bueno, es muy positivo, porque eso indica que también, a pesar de haberse hecho muy carne del caso, y me lo dice la gente cuando yo voy a las charlas, cuando voy a muchos lugares, y me dicen lo que yo lloré con el caso de tu hija, lo que pienso y realmente yo creo que la gente necesitaba creer que nosotros éramos buena gente, ¿sí? Necesitaba descreer de esa morbosidad que estaban metiéndole los medios. Llegaron a decir, creo, yo hace años que no veo televisión, ni tengo televisión, ni radio, ni diarios, pero entiendo que llegaron a decir que hasta Ángeles lo había provocado. Sí.
Una No, cosa, llegó a hay a- morbosidad de No, tipo, llegaron a decir cosas muchísimo más gruesas a o- nivel, sí, como que... Y eso lo salió a decir un perito que después se quedó procesado por dichos en público, en televisión, que ella tenía conductas sadomasoquistas. sí, exactamente, cosas así Sí, sí, no, un nivel de... tremendas. Un nivel a ver, es como que se fueron cebando entre ellos mismos en su relato y ella era, digamos, cualquier cosa. Y bueno, pero O sea, lo que yo rescato de lo que vos decís es que hay como un entorno enfermo, el gremio, los medios, el sistema judicial, no todo, sino cierto entorno, digamos, pero que la sociedad es sana. la sociedad todavía creo que sí apuesta a creer hay una gran parte de la sociedad que apuesta a creer en las virtudes, en los valores. Por eso estoy tan embarcada en el programa de valores que lanzó el municipio de San Isidro con Hilda Molina. Sí, sí. Porque yo creo que este es un pueblo que todavía tiene mucho para dar y que tenemos que desempolvarlo. E insistir insistir y rescatar y reconocer todos esos valores que tenemos. Y te puedo dar ejemplos diarios, de chicos jovencitos. Yo fui a un kiosco y había un chico amoroso, jovencito, 22, 23 años, estaba atendiendo que había una chica que se ve que tenía dificultades, estaba medio lenta, eligiendo, y él le puso un cariño, una dedicación a esa clienta, y yo me quedé mirándolo, ¿no? Cómo actuaba, y de repente me mira y me dice, ya te atiendo. Sí, no hay problema. Entonces me mira así sonriendo y me dijo, bueno, se ve que le costaba elegir. Entonces yo lo miré y le dije, se ve que tenía problemitas. Digo, y la verdad que vos tenés un corazón de oro. Digo, porque te tomaste tu tiempo, porque le explicaste, fuiste muy cariñoso, y eso no es muy común de ver. Entonces también es importante rescatar esas acciones, porque eso te habla de un corazón enorme, ¿entendés? Claro, y que son parte de la vida diaria, no Claro, es que sea... Claro. Pero que hace a... Claro. Vos me hablabas de tus defectos y bueno, y también digo, el perdón también pasa por comprender al otro, supongo. En el caso de Mangieri, no sé, debe ser un psicópata a mí. Sí, bueno, pero es un psicópata. Es un psicópata. Hay una parte de él que no está bien. O sea, que no está funcionando bien. Que no funciona bien porque hay un grado de insensibilidad, digamos, patológico radical, no sé cómo decirlo, ¿no? Bueno, que escapa al campo de la psicología, inclusive. Que escapa al campo de la psicología. Pero en el tema en una familia, el perdonarse y el ser perdonado, como vos decís, es básico para lo que llamaste el contrato social, digamos, ¿no? La convivencia. Sí, te estoy hablando en cualquier grupo donde vos tenés una convivencia diaria, como por ejemplo es el trabajo también. Tus compañeros de trabajo, tu familia, las personas, tus vecinos, las personas con las que vos permanentemente, los compañeros de colegio de tu hijo, las mamás de... O sea, hay algo que a mí me quedó de un cura que dijo, que me pareció repiola. Dios odia el chisme. Y yo soy chismosa, ¿eh? A mí, me puede el chisme. Y creo que a todo el mundo le puede el chisme, ¿no? Y a veces caigo en la tentación del chisme. Che, ¿sabés qué? ¿Viste? Y eso es una forma, para mí, de ir contra el mandamiento, es no matarás, es una manera... Hablando de curas, me acuerdo una anécdota, disculpame, te interrumpo, de un cura viejo que llevó a un cura joven a la cárcel, al pabellón de
de criminales tipo Mangieri, sí, de asesinos. Y antes de entrar le dijo, acordate que no hay pecado que no puedas cometer. Le dijo el viejo al joven, como diciendo que si vos no estás ahí adentro, en parte es por gracia de Dios, porque o recibiste una educación determinada o porque no caíste en manos de delincuentes o qué sé yo, pero que es una frase de San Agustín, ¿no? No hay pecado que no puedas cometer. En el sentido de que hay que ser humilde también, porque la naturaleza humana es frágil. Y de repente uno cree que no va a hacer algunas cosas que termina haciendo. Y al revés también, ¿no? También tenés... eso es una discusión que por ahí a mí también me tiene... me genera un debate interno, ¿no? Porque también hay gente que ha sobrevivido a los campos de concentración y no por eso, y ha perdido toda su familia y no por eso salieron asesinos seriales ni asesinar gente. O sea, yo creo que hay una parte que es verdad lo que vos decís, y yo respeto muchísimo a San Agustín, pero también hay una parte que tiene que a veces se usa como un poco de conveniencia, ¿no? A ver. Y eso es lo que justamente, bueno, ahora te lo voy a unir con el tema de la ley de víctimas. Sí. ¿Qué pasa? Yo el otro día escucho en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, a una persona, una alta funcionaria judicial, que está con los tribunales juveniles, hablando de la justicia restaurativa, que me parece muy bien. O sea, me cuesta un poquito porque o sea, un chico de 14, 15, 16 años ya tiene noción del bien y del mal, y tratarlo como un angelito de Dios, y que no me parece, y más si mató, ¿no? Y escucharla decir, a las víctimas solamente les tenemos que pedir perdón. Es lo único que podemos hacer por las víctimas. ¿Qué quiso decir? Que como que las víctimas no importaban, que lo que importaba era rescatar a ese adolescente. Al delincuente. Al joven con conflictos con la ley. No fueras a decir delincuente porque te tiraban con los libros. No, para todo tiene su razón. A mí me parece muy bien que que dentro de un contexto de encierro, porque ese chico tiene, hasta que no se rescate, no puede reinsertarse en la sociedad, se vele por tratar de que ese chico, esa chica no delincan. O ¿sí? sea, utilizan ya un lenguaje. Es una. El delito es una lesión a la norma. Una lesión a la norma. A la norma. Y las personas son privadas de la libertad, los adultos, personas privadas de la libertad o en conflicto con la ley. Bien. No son delincuentes, son personas en conflicto con la ley. Las víctimas, bien, gracias. Entonces. O sea, terminan siendo víctimas ellos, los que delinquen. Entonces, hubo todo paneles y de psicoanalistas y de todo lo que el esfuerzo que se está haciendo por rescatar a esos jóvenes, pobrecitos. Yo digo, ¿y mis hijos, que eran chicos adolescentes cuando le mataron a su hermana? O sea, ¿y los chicos que eligen no delinquir a pesar de... ¿O las vícmas? O sea, a mí me parece muy bien, que eso es lo que nosotros estamos tratando de meterle y sensibilizar a la justicia, sobre todo, porque la justicia es muy dura con este tema. Está bien, rescatar, hacer una justicia restaurativa para estos chicos que se puedan rescatar, pero también con el mismo ahínco y con el mismo fervor y con el mismo presupuesto atender a las víctimas, porque la víctima pierde por estas personas y la víctima no tiene vuelta atrás. O sea, se murió,
Vos destrozaste una familia, destrozaste una vida, destrozaste la economía, porque encima entrar en el circuito judicial nadie te ampara económicamente, perdés tu trabajo, a veces en gran parte de muchos casos se pierde el trabajo, sobre todo cuando el trabajo es precarizado, se quedan con tus elementos de trabajo. Después de todo lo que tiene que ver con lo emocional, con el continente emocional de la pérdida, del duelo, de todo eso, no hay atención pública, tenés que hacerlo por privado. O sea, todo eso que se le brinda a la persona que está en conflicto con la ley, no lo tienen las víctimas. Entonces, acá lo que nosotros estamos tratando es que se emparejen los mismos derechos. O sea, que una víctima o que un grupo familiar víctima tenga acceso, por ejemplo, a una terapia de duelo, o tenga inclusive de parte de la justicia una reparación en caso de que haya perdido el trabajo o que haya perdido no sé, sí, el trabajo, o que haya tenido que pagar un abogado, porque nosotros las víctimas no tenemos abogados. Esta ley de víctimas prevé todo eso. Sí, no es una ley, perdón, es una ley sancionada es nacional. Nacional. Es nacional, es una ley. Es una ley está reglamentada. Está reglamentada, está en funcionamiento. Están algunas, la provincia de Buenos Aires está adherida. Sí. Lo que pasa es que nosotros somos un país federal, entonces si bien es una ley marco de orden público, sí, tienen que adherirse. Igualmente las víctimas pueden apelar a la ley de víctimas en todas las provincias porque es de orden público, con lo cual no es que se le pueden negar. Ahora, esto que vos comentas es terrible porque es como que se invierte el orden, de modo que la víctima queda indefensa y el verdugo, por su mal abogado, queda como un protegido. Uh-huh. ¿Qué es esto? ¿Cómo se explica esta inversión? Para mí, contraria al orden normal de las cosas, casi al sentido común, no sé. No sé, yo creo que tiene que ver con hay una ideología detrás. Hay una ideología, sí. ¿A quién le conviene esto? No sé. Yo creo que hay una ideología muy importante atrás, de orden de izquierda, donde, bueno, el Estado, donde se le da al Estado demasiado protagonismo. Sí. Y entonces es el Estado el que está ausente, la culpa de la sociedad de que ese chico delinca, claro. ¿Entendés? Es esa cosa de no hacernos cargo como personas y como ciudadanos de lo que nos toque vivir, ¿no? Y responsabilizar permanentemente. Nosotros somos un país que estamos esperando el Mesías todo el tiempo. No entendemos que uno es su propio Mesías. O sea, uno tiene la posibilidad de hacer el esfuerzo, o sea, es más, tenemos salud gratis, una universidad que es una de las más prestigiosas del mundo, donde gratis. Se estudia gratis. Claro. O sea, hay trabajo, porque si uno quiere, el mango se lo gana. Porque si hay algo que tiene este país es que el mango se lo gana, aunque sea vendiendo pastelitos. ¿Sí? Entonces, las posibilidades de progreso están, porque tenemos gente que viene de otras culturas de Latinoamérica, de otras culturas que inclusive son mucho más verticalistas, ¿sí? O sea que tenés clase alta y clase baja, y vienen a estudiar acá, y se van a ejercer a su país. Entonces, teniendo todas esas herramientas, lo que falta es voluntad. Lo que a nosotros nos han metido desde hace muchos años a esta parte es que nosotros estamos, por eso te digo el tema del Estado, el Estado paternalista, ¿no? Que el Estado debe proporcionarnos todas las facilidades. Nosotros no tenemos que hacer nada para ganarnos nada. Sí, de hecho, se habla solamente de derechos y no se habla de obligaciones. Claro. Pero en la Constitución siempre el derecho es como
y una de las caras de la moneda y la otra son las obligaciones. Por supuesto. En cambio, hoy no se habla de obligaciones, Claro. se habla de derechos. Siempre. Es así, vos debés, ese es el síndrome de la teta, como digo yo, Sí. ¿no? El bebé que mama, y entonces llega un momento que, claro, se le hace costumbre, como no tiene que dar nada a cambio, Claro. entonces se genera como una especie de obligación del otro de tener que darle. A mí lo que me preguntaron otra vez en un programa, por el tema del lanzamiento del programa de Educación en Valores liderado por Hilda Molina, que Sí. Hilda Molina es una médica cubana que bueno, ya estuvo acá en el programa, Sí, sí. que viene de la Revolución Cubana con toda una historia de mucha cercanía con Fidel Castro, mucha cercanía con la revolución, pero de cómo ella después fue descreyendo de todo eso que se disfrazó, y con una madre muy férrea, con una fe muy férrea que la acompañó mucho, y ella fue siempre aprendiendo de su madre que no debían perderse los valores, que ella lo que vio que en su pueblo se habían perdido los valores. Y ella lo vio trascender fuera de Cuba, hacia América Latina. Y ella está hace 10 años acá, luchando, en lugar de ejercer su profesión, que ya es neurocirujana, que aparte era directora del Instituto de Neurociencias y Neurocirugía en Cuba. Imagínate que es una persona que es una eximia cirujana, y de hecho el hijo sigue sus pasos. En lugar de elegir esa carrera, ella eligió venir hace 10 años a avisarnos que teníamos que trabajar los valores para no convertirnos en una nueva Cuba o en una nueva Venezuela. Vos sos embajadora sos una de las embajadoras o de los embajadores del programa. ¿Y cuál es tu mensaje cuando te toca ser la embajadora? ¿De qué hablas? Yo hablo yo me hago, tomo el valor del perdón. A ver. Del perdón. El perdón, primero, creo que yo fui bendecida, o sea, a mí se me fue otorgado cuando nací la posibilidad de no guardar rencor. ¿Sí? Creo que es un talento desde el punto de vista religioso, ¿no? Sí, sí. Es un talento que tengo, porque no es, o sea, creo que hay personalidades que les cuesta más no guardar rencor. A mí no me pasa eso. Yo me puedo enojar, puedo explotar, soy impulsiva, soy gritona, pero es como que se me pasó y borrón y cuenta nueva. Entonces, no soy una persona de que guardo rencor, ¿sí? Con los años me puse más grande y empecé a ser más cautelosa también para no lastimarme, pero nunca renuncié a esa parte de mi naturaleza. Y no lo renuncié desde el día 1 con este asunto. Porque yo salí a los medios sin saber todavía que era Mancheri, y yo di un mensaje sobre el perdón. Yo recuerdo lo que vos dijiste y que me pareció algo tan difícil de decir. Una persona, a ver, que casi que supera ninguna vida humana es menos que el peor acto que haya cometido esa persona. Exactamente, sí, esa fue la... yo creo que, ojo, sí, esto sí. No quiere decir ni que la persona no tenga que rendirle cuentas a la justicia, ni que la persona tenga que, o sea, no, eso no. Sí, lo que está mal está mal y debe ser castigado. El perdón, pero no es sometimiento. Sí, sí, sí. Porque esto es un mensaje que hay que darlo muy claro, sobre todo con las víctimas de violencia de género, porque justamente perdonan y después, no. O sea, vos perdonalo espiritualmente, pero después haces la denuncia para que no te mate. A propósito, entiendo, discúlpame, te interrumpo, que en el tema de la violencia de género se forma como un círculo vicioso, porque el violento después se arrepiente y pide perdón. Sí, pide es perdón. Perdonado, pasa un tiempo, digamos, de cierta serenidad, hasta vuelve a ejercer la violencia. Y cada vez pide escala. Perdón, ¿no? Y escala. Y escala. Por eso no se trata así de perdonar ciegamente, entiendo, al violento.
Sí, al que te hizo daño. Claro, o sea, sí. lo que está mal y no debe ser aceptado Claro, ni tolerado de ninguna manera. O sea, ya lo dijo Jesús en el Evangelio, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Bien. Porque, a ver, o sea, que yo pueda tener un espacio de perdón para el asesino de mi hija, para Mangieri, en mi corazón, porque lo trabajo, porque lo trato de perdonar, hay días que funciona bien, hay días que tiene algunas asperezas, pero está liberado el espacio, aunque él no me pida perdón, porque también... ¿Él pidió perdón? No, él directamente dice que no es culpable. O sea, él no se reconoce culpable, con lo cual no se va a arrepentir. Ojalá lo hiciera, porque creo que sería algo que lo dignificaría mucho y para mí sería muy reparador que él pudiera hacerse cargo de lo que hizo y pedir perdón. Pero bueno, yo tampoco es que lo estoy esperando, porque es muy difícil que suceda, y más en un tipo de personalidad como la de él. Pero de todas maneras, eso no quiere decir que uno no pueda perdonar, porque... De forma unilateral, aunque no te hayan pedido perdón. Jesús perdonó a sus verdugos, así como perdonó al buen ladrón, también perdonó a sus verdugos, que no le pidieron perdón. No. Entonces yo creo que uno tiene esa parte que puede pedir perdón y encontrarse de nuevo con uno mismo, porque si uno guarda resentimiento, y esto lo digo con conocimiento de causa, independientemente de ser la mamá de Ángeles, si uno guarda resentimiento en su corazón y odio, se va secando por dentro, porque nosotros no somos seres humanos, los seres humanos no somos ontológicamente malos, nosotros tendemos al bien, no tendemos al mal. O sea, si una persona ha sido criada con amor, si una persona ha sido criada en un contexto, aún las personas incluidas, personas que han sido sobrevivientes de tragedias y de cosas feas, y sin embargo tienden al bien, porque si no hubiéramos dejado de existir como especie ya. Entonces, si nosotros tenemos esa capacidad y nos quedamos enganchados en la cosa morbosa y en la cosa, no morbosa, pero de resentimiento, hay que trabajarlo, hay que tratar de desintoxicarlo, hay que tratar de buscar ayuda, porque te deja tan atado a una realidad tan gris y tan triste y que terminás primero siendo muy tóxico, muy amargo, para vos mismo y para el entorno que te rodea. Claro. Y segundo, que te seca por dentro. Entonces, al final, y no te estoy hablando del perdón sobre un perdón enorme como el mío, te estoy hablando del perdón diario de cada día, o sea, el perdón sobre el defecto del otro, el perdón sobre qué sé yo, no sé, todos los perdones que ejercemos, que nos toca todos los días. Claro, todos los perdones que ejercemos todos los días, y que también nosotros somos perdonados. Ese punto para mí es importantísimo, porque el ser humano somos tan soberbios que pensamos que nadie nos perdona. Y a nosotros nos perdonan tanto como nosotros perdonamos. Eso es así. Porque que yo sea como soy, yo tengo una determinada característica de personalidad que por ahí a otra persona le molesta y no le gusta. O se siente incómoda que yo sea una persona frontal o genuina o no sé, o que hable como hablo. O sea que nosotros no solamente tenemos que dar el perdón, sino que debemos recibirlo y pedirlo. Entender que nosotros también somos perdonados. Nunca a partir de la base de que nosotros no tenemos no somos perfectos, claro, ni mucho menos. Que a nosotros nadie nos tiene que perdonar nada, porque somos buena gente. No, pará. Porque yo tengo ciertas características en mi personalidad que a mi marido lo inflan. ¿Sí? Sí. Y que me tiene que perdonar y tolerar todos los días. Ese es el enemigo que se perdona 70 veces 7. Como él tiene cosas que yo también tengo que negociar y perdonar y tolerar para poder haber convivencia. Y me pasa con mi marido, que es la persona que yo elegí para mi proyecto de vida y a la que amo con todo mi corazón, pero sin embargo no es perfecto ese amor.
Y si yo no tuviera, y él no tuviera esa capacidad de perdonar cosas mías, o sea, entonces no existirían los vínculos humanos. O sea, nadie es perfecto, siempre es. Entonces hay que entender, creo, lo fundamental es que primero que hay que entender que uno es perdonado, permanentemente es perdonado. Entonces, bajar un poco el copete, ¿sí? Y entender que eso, ¿no? No ser un buenudo, no. No ser buenudo. No ser buenudo, ¿no? Porque hay que hacerse respetar. Pero sí entender eso, que vos perdonás, pero también sos perdonado. Todos los días, por un montón de gente. Porque hay muchas cosas que uno por ahí la pifia, o no actúa a tiempo, o sos perdonado inclusive hasta por Dios, porque omitiste hacer algo que podrías haber hecho. Un llamado, una acción piola, porque te levantaste de mal humor y no tenés ganas de verle. Los demás también te tienen que aguantar. Eso es básico para la convivencia, para el contrato social que nosotros tenemos que rescatar en esta sociedad argentina que todavía es rescatable. Que yo creo que lo que más ha logrado, no sé, la gente que está en el poder o el demonio o lo que quieras, las personas que tienen intereses creados o no sé, los religiosos pensamos, bueno, más que nada en el mal, ¿no? De hecho, sí. Es justamente haber perdido la espiritualidad, porque tanto el capitalismo, el consumismo extremo. Yo estuve en Nueva York hace 3 meses y realmente fue algo que me dio hasta como una cosa de náuseas. El fogueo de consumismo y de vorágine. Y tenés por otra parte el extremo que es el marxismo, el comunismo, que también es un totalitarismo, con lo cual las dos puntas de la cuerda se tocan, y ambos dos extremos justamente lo que le cancelan al hombre es el sentido de trascendencia, que el sentido de trascendencia nace con la naturaleza humana, porque cuando el hombre se da cuenta que se va a morir, ¿sí? Que es el sentido de trascendencia, ahí surge el sentido de trascendencia. Tiene que poner, ¿qué es lo que nos diferencia con los animales? El animal piensa en presente y vive el presente. Nosotros no. Nosotros tenemos conciencia de finitud. Cuando el hombre, el primer Homo sapiens, se da cuenta que la única certeza que hay en esta vida es que se va a morir, empieza a poner su espiritualidad y su alma, o le pone nombre alma, no sé cómo habrá sido porque no estuve, pero empieza a adorar a sus ancestros, al sol, a la luna, y todas las culturas, fíjate que no son la cultura de nuestra contemporánea, sí. las culturas adoraban a dioses, había culturas politeístas, monoteístas, ancestros, espíritus, había un chamán. O sea, saca la religión judeo-cristiana. O sea, el hombre tiene sentido de trascendencia, y lo que se ha encargado la revolución industrial a partir de la revolución francesa en adelante es aniquilarnos la espiritualidad, que viene en el combo de la vida, porque la angustia existencial que sentimos en la adolescencia, que es donde más se nos revuelve todo, ¿sí? Que empezamos a revolver, por eso tanto suicidio adolescente también, es no encontrarle un sentido, porque lo que a vos te meten y te meten y te meten y te meten y te meten todo el tiempo en el ADN, en el pensamiento, es que no hay otra vida que esta vida. Entonces vos tenés que ser feliz en esta vida y tenés que vivir para vos y tenés que o vivir para el Estado y entregar al Estado, pero no hay más que esto. Entonces, lógicamente, hay una angustia existencial importantísima, porque es algo que vos decís, ¿y dónde voy? Y sobre todo si tenés la experiencia de una muerte cercana joven, ¿no? Entonces,
yo creo que la gran ganancia que han utilizado y por eso han denigrado tanto al ser humano, ¿no?, en tan poco tiempo, es haberle quitado la espiritualidad, el sentido de trascendencia. O sea, que puede ser, para mí en mi caso es el paraíso, es la resurrección, que yo me voy a encontrar con mi hija, que todo lo que yo estoy haciendo tiene un sentido. O sea, que si yo decidí tomar la misión, es porque siento que tengo una misión y la tomo con todo mi pesar, pero también con toda mi alegría de que me tocó esa misión, y sé que el día que me toque partir voy a estar con mi nena, mi hija, la voy a volver a ver, y eso para mí es, pero no les puedo explicar el nivel de sanación que tiene esa certidumbre. Me pasa yo, bueno, soy cristiana, pero en otras religiones también tienen este sentido de trascendencia, pero hoy por hoy no está eso. Entonces, lógicamente hay un agujero, ¿no?, en el psiquismo humano, que es fisiológico inclusive, porque uno es materia y uno sigue un proceso fisiológico que es temporal. Sí, sí. Entonces, cuando empiezas con el crecimiento, cuando empiezas a debatirte, yo que ya estoy en la edad de la menopausia, que ya no soy fértil, que me estoy acercando, que mis mayores son ya la generación que se están por ir, o sea, yo empiezo a empezar a quedar en la pole position, los próximos nosotros, que nos vamos. Y sí. Entonces empezás a decir, pucha, trabajemos esto. La trascendencia. El sentido de trascendencia. El sentido de trascendencia. Que también tiene que ver con los hijos. A ver. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Hay una malignización de la maternidad, ¿no?, instalada por intereses económicos, por el orden mundial, poner lo que quieras. Pero hay una malignización de la maternidad, como que ser madre es malo, ¿entendés? Es malo. O sea, que te cagas la vida, perdón la expresión, que nunca vas a tener de nuevo tu libertad, o sea, que engordás, que tus hijos encima te abandonan, o sea, todo es malo en la maternidad. Entonces, tener un hijo solo, como para sacarte, digamos, tu reloj, o sea, tratar de extenderlo. Mentira, o sea, si nosotros somos fértiles a los 14, 15 años, no, mucho tiempo más, 20, 25, 22, 23 años, estás re preparada para ser madre. Es más, sos mejor madre a los 23 años que a los 35. A los 35 ya tenés edad de... estás bastante... ese es mi pensamiento. Sí, soy sí, madre sí, a los 35. Pero lo que vos decís es tal cual. Yo lo veo con esto de los pañuelos verdes, sí, que hay algo más que la legalización del aborto. Hay un tema acerca de la maternidad, sí, sí, que se pone en discusión. Sí, sí, es tremendo. También, ojo, las mujeres hemos sido esclavas, ¿no?, durante mucho tiempo de la maternidad. Está bien. Hay todo un péndulo, sí, que es entendible. Es como que nos fuimos a un extremo. Nos fuimos al otro. Igualmente vicioso, o sí, peor, donde la maternidad está vista no con la alegría que se veía, con esa cosa que las mujeres cuando están embarazadas como que resplandecen, están espléndidas, sino que están vistas como, no sé, o el hecho de como una enfermedad, no sé. Sí, sí, o el hecho de decir, bueno, yo tengo un solo hijo, o a lo sumo 2. No, pará, yo tengo 4 y me va divino. O sea, ahora, pero siempre con el concepto de trascender, que es difícil explicar porque es un verbo bastante difícil de entender. Trascender. ¿Qué significa trascender? Es no quedarte en esto. En esto. Pero puede ser también tanto como para la vida eterna, para aquellos que somos creyentes, sí, o trascender
en una misión. En una misión. ¿No? Sí. Hay un psicólogo, bueno, vos lo conocerás muy bien, psiquiatra Víctor Frank, Sí. ¿no? Que habla de esto, del sentido de la vida Sí. en logoterapia y la trascendencia en la misión. Puede ser el músico o en los hijos o en la filosofía, pero siempre orientado al bien, obviamente, uno puede trascender. Y él decía, que No es era descender. sobreviviente de Auschwitz, Sí. decía que los prisioneros de Auschwitz, más débiles físicamente, pero que tenían fe, sobrevivían más que los prisioneros que no tenían fe, pero que eran más fuertes. Porque tenían un sentido. Claro. Un Y él, de sentido hecho, de el vida. sentido de él, porque el libro del hombre en busca de sí mismo, Sí. que fue el libro que a mí me acompañó durante los primeros meses Mirá. de Mumi, del asesinato de Mumi, el sentido de él era terminar, porque él cae muy jovencito, recién casado, Sí. prisionero de los alemanes, y él acababa de recibirse de psiquiatra, y su sentido en ese momento era terminar el proyecto que se había propuesto como médico, su tesis o algo así, y rescatar a su esposa. Ese era el sentido. Bueno, ese sentido, La trascendencia. la trascendencia. Y entender que aparte es muy aliviador pensar que no tenemos esto nada más, que hay algo, hay una dimensión, llámalo como vos quieras, donde se van esos 21 gramos que pierde el cuerpo. Sí, no se puede expresar con palabras. Pero que es es una real. dimensión que es más plena y que nos vamos a encontrar todos ahí. Y eso para mí es muy reparador. Pero mientras tanto, vos haces una misión aquí en la Tierra que hoy es muy importante. Por supuesto, porque hay que ganárselo también. Pero me refiero, sos una referente de esta problemática y de los valores del perdón, ¿no? Y Es que sí, a ver, el perdón para mí, de todas las muestras, el gran valor es el Sí. amor. Pero para mí el perdón es por donde tenés que empezar. Porque Sí. si vos no limpiás el sendero de hojas, no podés transitar el sendero. Ajá. Si vos tu corazón no lo liberás, no podés ser solidario, no podés ser, o sea, es como, digamos, el valor más, es perder, dejar, soltar, ¿viste? Y donar es amar, ¿viste? Dar, ceder, abrazar, o sea, la misma palabra te dice lo que significa. Que de nuevo, uno tiene que ser, como dice Jesús, manso como cordero, pero astuto como lobos. O sea, si una persona Sí. te produce toxicidad, bueno, vos podés tener un vínculo Sí, donde vos la obvio. perdonás, pero también tenés que ser cauteloso. Claro. O sea, a ver, Claro. eso quiero que quede claro, que yo no soy, o sea, que El perdón no es ser no es el buenismo, el buenismo, sino claro. es otra cosa. No es el inmolarse o el ser un masoquista, no. Está claro. Sí. Bueno. La entrega. La entrega, pero no la entrega el valor de la entrega sí, o por supuesto que es valioso, la entrega hacia los demás. Estoy hablando de entregar arriba lo que uno ya no puede más, ¿no? O sea, Jesús en el huerto de Getsemaní dice, llora sangre, dice, yo no quiero esto, ¿entendés? Pero que sea tu voluntad y no la mía. Y después la vuelve a interpelar a su padre y le dice, ¿por qué me abandonás? ¿Entendés? Y yo lo que siento muchas veces es eso, ¿sí? Es esa cosa de agarrar y cuando se apaga la luz a la noche, o cuando yo estoy con mucha angustia, cuando estoy pasando por momentos, porque el dolor de un hijo, el dolor de la muerte de un hijo es un dolor muy vigente, es como que se te cae el cajón como si hubiera pasado hace 5 minutos, eso es lo que te pasa. Entonces el dolor nunca cede. El tiempo no te trae un alivio. No cede en intensidad, en frecuencia sí, pero en intensidad no. ¿Puedes explicarlo un poco más eso? O sea, por ahí no es tan seguido, Sí.
¿sí? Que te agarran esos episodios, pero cuando sale, Sí, el episodio terrible. sale como si hubiera pasado hace 5 minutos. No sale con menos intensidad, al contrario. Cuanto más tiempo pasa y te vas alejando del punto de ese punto de Sí, inflexión, sí, sí. y tu hijo pasa a ser un fantasma Sí. para todos los demás, pero para vos no, es más desesperante todavía. Entonces, en esos momentos de esa crueldad, de ese dolor, que además uno pierde un hijo o es víctima y tiene que seguir viviendo, es carísimo. ¿Por qué? Porque nadie te hace una dispensa especial porque vos perdiste, estás en un proceso judicial, entonces te eximen de pagar la luz o la FIP. No, de repente encima te encontrás económicamente que perdiste un montón de cosas, porque esto es mucho más común de lo que parece en las víctimas, ¿sí? Entonces, esto más sumado a un montón de otras cosas, a la contracara de la realidad, de que vos, por ejemplo, seguís transitando la vida. Y un ejemplo te voy a poner: el 31 de diciembre para las víctimas, para las personas que hemos perdido un hijo, es el día más nefasto, uno de los días más nefastos del año, porque es un año más que vos estás sin tu hijo, un año más que pasa, que se aleja del momento de la muerte. Y a mí me pasaba que en el 2013 yo no quería que se terminara el 2013. Todo el mundo me decía que se termine este año, porque hubo una seguidilla de muertes, fue terrible, y yo no quería que terminara, porque yo lo había empezado sin mi hija. Y me sigue pasando el 31 de diciembre todos los años. Esa sensación. Entonces, cada vez que pasa eso, que me surge esa virulencia y esa angustia, porque además, en mi caso, bueno, es la muerte de mi hija, mi cruz, ¿no? Pero es una caja de resonancia muy hueca, porque transitar la vida con un duelo de esa envergadura te hace que uno tenga una intensidad en las emociones muy fuerte, ¿no? El entregar, el decir, bueno, ¿sabes qué? Hacete cargo, loco, porque No hay más. no de más, No hay más. basta, o tirarme un córner. ¿Verdad? Tirarme un córner, porque si me seguís apretando o me estás apretando, ¿sabes qué? Chao. ¿Entendés? O sea, interpelarlo, lo estoy diciendo muy en cristiano porque yo tengo una relación muy personal así con Dios, y de últimas, bueno, me pasó, por ejemplo, que yo tuve un momento de mucha depresión este año, porque en este año se repitieron los ciclos de los días. Como pasaron 6 años, viste que nosotros cada 6 años repetimos los ciclos de los días. Coincide El la lunes fecha con 10, el día del martes, mes. sí. Bueno, entonces a mí se me recrudeció muchísimo toda la sensibilidad con respecto a cada uno de los Sí, del Vía Crucis, porque fue terrible, tremendo. Y bueno, me agarró así como un bajón muy importante hace un mes, pero importante, ¿eh? Y yo me di cuenta que no podía sola, y por más que le rezara, sentía que no me tiraba un córner. Y bueno, agarré y lo llamé a Adalberto, que es mi cura, mi guía espiritual, la persona con la que me entiendo, con la que hablo, con la que me peleo también por ciertas cuestiones de la iglesia. Y le dije, ¿qué hago con esto? Decime, ¿qué hago con esto? Le digo, bueno, no sé. O sea, por lo menos poder volcarlo y hablarlo con alguien. O sea, no sé cómo voy a estar si esto no sé. Entonces, pedir ayuda, y la ayuda viene. Entregarlo. Entregarlo. Sí, bueno, yo hasta acá llegué, pero hasta acá llegué, ¿entendés? O sea, hacer todo lo posible. Hasta acá llegué, bueno, ahora tu turno. ¿Viste? El Señor de la historia lo llaman a Dios, ¿no? Entregarlo. Entregarlo. Y pedir. La Virgen nos dice que pidamos.
Lo que pasa es que pedir implica bajar el copete, tener humildad y saber que además de alguna manera nobleza obliga, ¿sí? Porque si yo recibo, también de alguna manera tengo que ser agradecido, ¿sí? Y devolver. Hay un salmo que dice, la vez pasado lo leí y me quedé sorprendido, no había prestado atención, dice, Él reina sobre la tormenta. Me parece muy exacto que toda esta tormenta que vivimos, sobre la tormenta, Él reina. Como que está el sol detrás de estas nubes oscuras que parecen que no termina más, hay un sol, ¿no? Bueno, mira, no sé, como eso obviamente es una imagen, pero a mí me... No, te lo voy a poner en un ejemplo más gráfico para que lo entiendan bien. ¿Viste cuando vos venís de un día muy complicado, y si por ahí te gusta el deporte, salís a correr y de repente volvés y liberaste endorfinas, sí, y el problema sigue estando igual, pero vos te sentís de otra manera? Sí, sí, sí. Bueno, es exactamente lo mismo. Sí, algo así. Sí. ¿Sí? O sea, lo que vos sentís cuando vos entregás, ¿sí? Es esa paz. El problema sigue estando. El problema sigue estando, pero vos por ahí tenés... Lo ves de otra manera. Claro. No tenés esa intensidad de revolución, porque ya sabés que hay otra persona que te ama y que nunca... Ese es otro tema que... Dios nos ama. ¿Entendés? O sea, nosotros no estamos solos. O sea, está Él. Somos hijos de Él. Entonces, por más que te sientas lo más solo, encomendate. Él te va a proteger. Él es amor. Él no te deja solo. Te juro que no te deja solo. A veces le tenés que tirar la barba, pero no te deja solo. Y saber para mí eso, que Él está conmigo y que me ama, ya es suficiente para enfrentar cualquier cosa. Tampoco soy una superheroína, pero esa base hay que trabajármela mucho, y sobre todo con los hijos. Mira, nadie es un héroe, pero esto que vos decís es tan importante, comprenderlo esto, tan importante. Así que, gracias. No, por favor. Gracias a Dios.